Mi casa a la manera de Dios. El título del mensaje de hoy. Y el mensaje de hoy tiene como fin ayudarnos a entender cómo es el hogar cristiano, pero no como lo venimos viviendo quizá o como nos parece que debiera ser, sino como Dios quiere que sea. Y la pregunta es, ¿usted quiere hacer lo mejor que pueda o lo correcto? Porque lo mejor que pueda está bastante buena esa frase, pero usted tiene que hacer lo mejor que pueda o lo correcto. ¿Cuál es su responsabilidad? Lo correcto. Y lo correcto está en la Biblia. Para esto vamos a leer Efesios 5:22 en adelante, que va a ser el punto de partida para entender el hogar cristiano, ya que hoy tenemos una ceremonia tan preciosa. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Tome asiento. Fíjense esto. Y presten mucha atención, hermano, y anoten aquellos conceptos básicos que quizá yo remarque o que están remarcados también en el PowerPoint. Esto de las esposas y los esposos es claramente, por lo que acabamos de leer, una ilustración de Cristo y la iglesia, pero la iglesia comprometida con Él. No la llamada iglesia evangélica del mundo con diferentes denominaciones, sino la iglesia diseminada por el mundo, constituida por los verdaderos creyentes, gentes sobre la cual el Espíritu Santo actuó regenerando el alma de la persona muerta en sus delitos y pecados, concediéndole la fe para creer y al mismo tiempo para arrepentirse de sus pecados y recíprocamente recibir la capacidad, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Todo esto proviene de la soberana voluntad de Dios, como dice Juan 1, evidentemente. No por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios, ¿sí? Pero la voluntad de Dios es que le aceptemos, porque a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, evidentemente Dios actuó ahí y determinó eso, y estamos absolutamente anonadados
y se nos manda a ser discípulos y predicar arrepentimiento para que muchos más sean los receptores del mensajero de salvación y nosotros nos alegremos de conceder a otros conocer a Cristo a través de nuestra invitación y de nuestra predicación y de nuestra ministración o de nuestro testimonio de Cristo, no el personal, sino el de Cristo. Y que esas personas también se arrepientan y se revele que son también escogidas y llamadas a la salvación como usted. Y nos alegremos en la gran familia de Dios. Bueno, pero en el caso de la iglesia así constituida de gente nacida de nuevo, que no coincide persona a persona, DNI con DNI, por decirlo así, con las personas que nacieron de nuevo con la iglesia de Cristo, con las personas dentro de la iglesia llamada de Cristo, con la iglesia de Cristo, no coincide uno a uno, porque no todo el que dice ser creyente es creyente, sino todo aquel que Dios regeneró por su Espíritu Santo y produjo el milagro de la salvación. Eso es un hecho. Ahora, ¿quién es y quién no es? Bueno, eso no nos toca a nosotros. Sí nos toca predicar, enseñar, pero no nos toca decir, fulano está perdido, fulano está salvo, fulano perdido. Hay casos que es evidente, pero así tampoco, si la persona puede ser que haya sido creyente y se apartó y después se arrepintió, bueno, pero ¿y en el interín cómo sabemos? Y no sabemos. Hay que ser cuidadosos en el sentido, ¿sí? Pero bueno, eso no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca ser discípulos. Nos toca predicar la palabra, ser discípulos y al que escucha, cree, ayudarle enseñarle a que guarde, ¿cuántas cosas? Todas las cosas que Cristo ha enseñado. Nosotros tenemos esa responsabilidad de enseñarle a ser discípulos y enseñarles que obedezcan en todo. Bueno, y en este caso, hoy particularmente, una de las cosas que enseñamos a la iglesia es entender a la iglesia verdadera como una novia comprometida con su novio para el casamiento. Ninguna figura mejor que la de José y María. ¿Recuerdan? José, cuando María quedó embarazada, ¿era esposo de María? No, ¿qué era? El prometido de María. Estaban comprometidos, seriamente comprometidos, porque así era la cultura judía en aquel tiempo, estaban seriamente comprometidos, pero ¿habían tenido relaciones sexuales? No. Los dos eran respetuosos de la ley del Señor, porque eran creyentes, María y José. Ellos eran creyentes y no tuvieron relaciones sino hasta que después de concebir a Cristo, que María tiene otros hijos, dice la Biblia, ¿no? Ahí José ya se había casado con María, había confirmado su compromiso y tenido su relación normal como cualquier esposo. ¿Hay algún problema en la relación matrimonial física en los que son casados? ¿Para Dios? ¿Tiene algo de vergonzoso? ¿Dios bendice eso? Pero por supuesto. ¿Él lo inventó o lo inventó el diablo? Dios lo inventó. ¿El placer quién lo inventó? ¿El diablo o Dios? Claro, ¿el problema cuál es? El placer fuera de la ley de Dios. ¿Está bien? Pero el placer es de Dios. El placer lo inventó Dios. Ahora el tema es dónde lo ubicamos, ¿sí? Bueno. Fíjese que le habla a las casadas, una especie de seres humanos de menor rango, ¿será? Vamos a entender eso, porque a veces se malinterpreta. Vamos a ver que la mujer no es un ser de menor rango a los ojos de Dios. Eso lo vamos a ver en un ratito para que usted entienda. Pero le dice que así como el marido es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza de la iglesia. Hay una analogía allí, ¿no? Y así como la iglesia está sujeta a Cristo en todo, la mujer debe estar sujeta a su marido en todo. Ahora, en todo aquello que el marido es como Cristo. Porque si el marido dijo, nena, ponete la gorra que vamos a robar, tiene que estoy llevándolo al extremo, la mujer tiene que obedecer. ¿Tiene que pecar o transgredir la ley de Dios porque el marido le manda? No. El marido dice que tiene que ocupar, en realidad debería ser como Cristo, debería ser su Salvador, el que la sustenta y la cuida. Digan conmigo, el marido sustenta y cuida. Ahí aprovechen las mujeres, ¿escuchaste? La sustenta y la cuida.
Entonces, no, entonces yo no trabajo más, dice ahora la mujer. Bueno, en realidad, mientras pudiese sería lo ideal. Maravilloso sería. Estamos en tiempos muy difíciles, donde todos hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Usted conoce la mujer virtuosa que hace cosas para ayudar también, ¿no? Conoce allí en Proverbios 30 la mujer virtuosa que hace cosas muy buenas y que se ríe de lo porvenir porque se preocupa de que sus hijos estén bien cuidados, bien preparados para el invierno, para tiempos duros, ¿verdad? Pero me gusta esto porque a veces esto no tiene nada que ver con el machismo. Y ya vamos a ver que esta idea de un rango menor de seres humanos, que la mujer es un rango menor, es una idea totalmente salida de la realidad. Nada de ninguna manera es así, pero ya se lo voy a explicar con un ejemplo que le va a abrir la cabeza, que va a decir, wow, mirá el ejemplo que usó Dios. Ahora, el marido, ¿cuál es la responsabilidad del marido? Tiene que amar a su mujer de la manera que Cristo amó a la iglesia. Entonces vos le preguntás, marido, vos, varón, ¿sos como Cristo amando? Y no, bueno, muchachos, deben esforzarse a amar a sus esposas como Cristo ama, no como me sale. Bueno, a mí es como me sale, no. Por eso pregunté, ¿usted quiere tener una casa a la manera de Dios o como lo mejor que puede? A la manera de Dios, se supone que es sentido común. ¿Qué es lo más conveniente? ¿Tener una casa a la familia a la manera de Dios o a lo que mejor me sale? No, y la idea es tener una casa a la familia de Dios, porque Dios si lo manda es porque se puede. Hay contextos donde ya no se puede, pero vamos a entender la manera de Dios. Eso es lo que quiero que entiendan. Después los casos particulares tendrán su solución o su escape, pero la manera de Dios es esta. Pero, ¿por qué se entregó a sí mismo por la iglesia? ¿Con qué fin? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. O sea, Cristo salvó a la iglesia para presentársela delante del mismo. ¿Cómo? Como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga semejante, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sin lugar a dudas, el marido de alguna manera debería cuidar a su esposa al punto de invitarla, animarla, motivarla a ser una mujer santa, una mujer piadosa, una mujer pura, una mujer de labios puros, de pensamientos puros, de actos puros, de acciones puras, de conversaciones puras. ¿Y eso quién debería motivarlo? El marido. Definitivamente, el marido debe ser el ejemplo de piedad de la mujer. Pastor, pero mi marido no es así. Bueno, pero debería serlo. Debería ser un hombre santo, generoso, que da su vida por su esposa. No que, tomar unos mangos para ir a la iglesia, no. Mucho más que eso, tiene que ver con dar la vida como ejemplo, como hombre. Esa es la manera de Dios. Ahora, otra cosa pero yo conozco un evangélico, yo conozco al diablo también como es. Estamos viendo la casa a la manera de Dios, ¿sí? Inclusive le dice al marido, hay que amarla como su mismo cuerpo, como usted sustenta y cuida su cuerpo, así también debería mucho más amar a su mujer. Porque, por esta razón, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Nosotros somos uno en Cristo, ¿verdad? La iglesia hablo, ¿no? Bueno, para nosotros no es un misterio. Misterio es para el mundo. O sea, el misterio de Cristo es la unión de Cristo y la iglesia por la obra de Dios. Ahora, ese misterio no es un misterio. Ahora, ¿cómo está unida? Estamos en Cristo. Cristo es nuestro representante delante de Dios. No hay ningún misterio en eso. Ahora, para el mundo es un misterio, pero para nosotros no es misterio. Pero Dios revela este misterio. ¿Cómo lo revela? Y a través de una familia a su manera.
Así como un marido cuida a su mujer, la sustenta y la cuida, asimismo Cristo sustenta. Ahora la mujer debe estar sujeta a su marido en todo lo que Cristo haría en su lugar. Esa es la cuestión, ¿no? Ahora, como ya dije, el ejemplo extremo, obviamente no tiene ninguna responsabilidad la mujer en ese sentido. Pero por lo demás, cada uno de vosotros ame, redondeando, dice Pablo, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, en una palabra, y la mujer respete a su marido. Esto van a ver que en una sociedad, más ahora en estos tiempos, esta clase de orden y forma, nosotros conocemos lo denominada familia de muchos colores en este mundo, ¿no? ¿Se entiende la fraseología, no? Hoy vemos familias de muchos colores. Por supuesto, eso de ninguna manera, a la manera de Dios, ni a la usanza antigua, si quieren, ni chapado a la antigua. Es una cosa rara que proviene de mucho más antes, no de Sodoma y Gomorra, que es otra cosa mucho más antigua que los chapados a la antigua que somos nosotros. Pero la mujer debe respetar a su marido, porque así es el mandamiento de Dios. O sea, ¿por qué? Porque la mujer es menos. La mujer, pero no es la cabeza de la mujer, es el marido. Entonces, bueno, ¿quiere entender esto? Bien, vamos a 1 Corintios 11:2, donde fíjense la figura que usa Pablo. Miren qué interesante. Pablo va a utilizar la cobertura para la cabeza como señal del orden de Dios. Ahora lo va a entender acabadamente esto y va a decir, con razón que la mujer debe sujetarse al marido. ¿Cómo es? Porque esto no es machismo, porque nos acusan de machista. ¿Cómo es esto? Bueno, ahora lo va a entender espléndidamente. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. No habían cambiado nada. Pablo les dio instrucciones y ellos que dijeron, amén. Así hacemos. Bueno, ¿qué era? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Y ahí viene la claridad para usted. Dios, el Padre, ¿es más que Cristo? ¿Es más Dios que Cristo, el Padre? ¿El Espíritu Santo es más o menos que Dios que Cristo? ¿Es todo Dios el Espíritu Santo? ¿Cristo es todo Dios? ¿El Padre es todo Dios? Bien, entonces cuando usted dice, pero entonces si Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo, pero Cristo no es menos que el Padre, sino que es igual, el Padre y yo uno somos, dice. El Padre lo que Él habla, hablo yo lo mismo. Y el Espíritu Santo habla lo que hablamos los dos. O sea, hay una absoluta congruencia en lo que se dice y se hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces fíjese usted, cuando viene este ejemplo creo que es maravilloso. Y qué síntesis la que utiliza Dios, ¿no? Dios la cabeza de Cristo. Cuando dice Dios la cabeza de Cristo, usted entendió. Porque usted dice Cristo no es menos que el Padre, pero sin embargo el Padre es la cabeza de Cristo. ¿Qué significa esto? Evidentemente hay una autoridad a la cual Cristo se sometió. ¿Recuerda a quién se sometió Cristo? A la autoridad del Padre, en todo. En todo lo que es santo y perfecto, por supuesto. Un varón no es santo y perfecto, un hombre es santo y perfecto. Pero si es un buen hombre, muy piadoso, muy respetuoso, muy temeroso de Dios, ¿es santo y perfecto? Es santo, sí, pero no perfecto. Se puede equivocar, sí, pero la mujer debe estar, por supuesto, tiene la capacidad y la responsabilidad de participar del pensar las decisiones, sí, porque el someterse no significa ser el trapo de viso debajo del secador. No significa eso. Porque Cristo no era el trapo de piso del Padre. Era Dios, ¿o no? Ahora Él se sometió hasta la voluntad del Padre, hasta el dolor supremo, ¿no? La cruz. Evidentemente, la sumisión de Cristo era verdadera sumisión, ¿no? Pero eso era necesario. Ningún varón va a llevar a la cruz a su mujer, porque no es definitivamente el plan de Dios, sino que tiene que hacer con su mujer, sustentarla y cuidarla, tenerla en un pedestal y enseñarla a ser santa
a hablar lo correcto, a pensar lo correcto, a vivir de la manera correcta, y la responsabilidad la tiene el varón de ser un ejemplo de piedad para su mujer. Bien. Ahora, fíjense esto, y acá le va a sacar también estos prejuicios, y cómo algunos se sacan el gorro, otros usan mantilla, las mujeres, ¿eso cómo es, pastor? Bueno, aquí lo va a entender. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es si fuese rapada o rapado, si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pero el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Acá otra vez puede pensar, si uno aísla el versículo, dice, bueno, la mujer es una especie de categoría menor de ser creado por Dios. No, ahora va a entender, ya lo entendió antes, ahora vamos de vuelta con esto. Y pero esto de cubrirse la cabeza, ¿cómo es? ¿No debo venir con gorro a la iglesia? Primero que debo entender esto, que era una costumbre de la cultura de aquel tiempo. Una persona que oraba con la cabeza cubierta avergonzaba su condición de creyente. Así una mujer que oraba con la cabeza descubierta estaba avergonzando a su marido. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora lo va a entender por qué. Porque la cobertura de una mujer era señal de que está bajo autoridad, que no era una mujer o mujerzuela, sino que era una mujer casada, respetada y respetable. Eso es parte de la cultura. Y el varón que no se cubría la cabeza estaba entendiendo su posición de autoridad culturalmente. Hoy es cierto que a nadie le importa si se rapa, si la mujer anda sin pelo, con el pelo cortado. Ahora, pero si usted mira en el medio, hay algo. ¿Hay alguna señal que una mujer le pertenece a un hombre hoy? ¿Cuál será? Levántelo allí. Ahí está. Hay una señal también culturalmente. Dios no ha instituido un mandamiento de deberás poner el anillo, pero esa alianza es una señal de que esa mujer le pertenece a un varón y que ese varón le pertenece a la mujer. Es cultural, no es bíblico, es cultural, pero es una señal. Por eso hay de aquel varón que cuando sale solo se saca el anillo. ¿Por qué lo hace? Porque es un vivo bárbaro primero, pero ¿por qué lo hace? Porque sabe que esa señal está diciendo, este hombre pertenece a una mujer, pero si no tiene la señal, entonces no le pertenece a nadie. Las chicas locas por él. ¿Entiende la ironía? Bien. Acá con el cubrirse la cabeza era lo mismo, por eso no tiene sentido ahora venir con mantilla a las hermanas a la iglesia para decir, no, ya sé quién es tu marido, pero por otro lado, no cambia la espiritualidad, el anillo no hace a la espiritualidad, pero es una señal cultural. Y Pablo le estaba mostrando esta señal cultural para mostrar el orden de Dios. Aún en la cultura, que el orden todavía estaba dibujado allí a través de la cobertura o no de la cabeza del hombre y la mujer respectivamente. Ahora, pero también miren esto, ¿por qué la mujer debe sujetarse al varón? Pero bueno, si somos iguales. Bueno, es lo mismo que pregunto, ¿y por qué Cristo tiene que sujetarse al Padre? Bueno, de manera análoga como la mujer debe sujetarse al varón. Pero aquí está la razón. Verso 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. Y si le preguntan a usted, ¿quién es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué responde usted? La gallina es primero. Dios hizo animales según su género y dijo que se multipliquen. No hizo huevos, hizo gallinas y después las gallinas pusieron huevos. En el caso de Adán, fue Adán primero, no Eva.
Bueno, pero ¿quién es la madre de Adán? No tiene madre Adán. Eva tampoco, pero Eva sale de Adán. Así lo hizo Dios. Y dice, ahora, pero escuche, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. La mujer fue creada por causa del varón, no el varón por causa de la mujer. Porque Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y ahí apareció ella, ¿verdad? Ahora, dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles inclusive. O sea que los ángeles, también los seres angelicales, y de alguna manera los demonios también, deberían enterarse, porque los demonios no son omniscientes, omnipotentes, ¿o sí? ¿Y los ángeles? Tampoco. Los ángeles no saben todo, los demonios tampoco saben todo. De alguna manera los ángeles caídos, como los ángeles santos, deben darse cuenta que una persona, una mujer, le pertenece a un varón y tiene que tener una señal. En su estilo de vida, en su conducta, debe tener una señal, dice la Biblia. No vamos a ir a la cultura corintia, porque después inclusive la cultura judía, ustedes saben que cuando leían la Torá los judíos, ¿qué hacían con la cabeza? Se la cubrían, pero es al revés eso, claro, porque es cultura. ¿No vieron que Cristo se cubrió la cabeza cuando leyó, le pasó a leer, se puso el manto? Pero ¿y cómo no es que afrenta su cabeza el que se cubre para orar o profetizar o predicar? ¿Ve que no está la Biblia legislando sobre qué me tengo que poner en la cabeza o qué no? O si mantilla o no mantilla, o gorro o sin gorro. Antes se acostumbraba, en los años 40 se acostumbraba a usar gorro, que venía con el traje y el gorro también, ¿no? El lago. Y cuando uno entraba a una iglesia o entraba a un lugar, buenas tardes, sacaba el sombrero. ¿Por qué sacaba el sombrero para saludar? Porque un acto de respeto al prójimo, un acto de respeto, nada más. Y después, ¿por qué no, ahora usamos la gorrita? ¿Sí? Bueno, pero veo que no es lo mismo, no es la misma gorrita esa que el gorro de la otra vez. Tiene dos contextos culturales diferentes, pero totalmente contextos. Por ejemplo, una cosa es que usted lleve un pin o algo acá y otra que se haga un flor de tatuaje acá. ¿Sí? Bueno, pero yo me hice el tatuaje de Messi, ponele. ¿Por qué? ¿Qué es el tatuaje en ese caso? Una identificación con algo, con alguien, con una cultura, con algo, ¿no? Pero no es la forma de Dios, no. Y entonces yo me pongo acá, yo amo a Jesús. No es la cultura de hoy, no exalta el tatuaje como una forma de identificarse. ¿Y qué tengo que hacer si tengo tatuaje? ¿Borrármelo? No, hermano, ya está, no sale eso, ¿qué va a andar con lo cual? Porque el tatuaje sin tatuaje no te hace más santo, pero llevar un tatuaje o hacerte un tatuaje porque sos creyente para que se sepa que sos cristiano, no es la forma de Dios. La forma de Dios es que tu conducta sea santa, irreprensible y piadosa, no el tatuaje, ni la remera, ni la gorrita que dice yo amo a Jesús. Esa no es la forma de Dios para la familia o para el creyente. Entonces, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe también tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero, escuche ahora, y ahí viene la aclaración, por las dudas si alguien piensa en el machismo, algún tipo de categoría inferior de personas. Pero en el Señor, en Cristo, en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de mujer, pero todo procede de Dios. Como diciendo, para. Dios hizo primero una cosa al hombre y después hizo otra cosa, la mujer. Dios lo ordenó así y lo estableció así, pero no hizo inferior a la mujer porque vino después. Ahora, la pregunta es, pero qué suerte tiene el varón. Dice, puede decir alguna mujer que no entiende, ¿no? Pero digo, a las mujeres creyentes, ¿le gustaría ser varones? Piénselo usted, mujeres creyentes, ¿le gustaría cambiarse de sexo?
también así. ¿Y los varones, les gustaría ser mujer? No, ¿verdad? A los creyentes le hablo, ¿no? Y bueno, ¿por qué al mundo le viene esto ahora de cambiarse el sexo? Porque no conocen a Dios, porque piensan que hay una especie de felicidad en hacer lo que uno siente, lo que uno percibe. Piensan, obviamente no está ahí, porque si no Dios lo hubiera inventado de otra manera, ¿sabe? Pero la manera de Dios es de una forma. Y dice otra vez, a ver, piensen muchachos, dice, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Está hablando en el contexto de la cultura. ¿Qué hace la gente cuando ora a Dios? Las mujeres se cubren, se ponen la mantilla, se ponen el velo. ¿Es propio? Cualquiera lo hace, dice, no está hablando de instituyendo el mantilla o la mantilla para los creyentes. Está diciendo, piensen, a ver, la gente que ora a Dios, ¿se cubre la cabeza? Sí, bueno, pero ¿por qué lo hace? La naturaleza misma, dice, ¿no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Imagínese a mí, teniendo el cabello largo como Susi. Ay, pastor, qué deshonroso. Bueno, eso está diciendo el Señor. No da, porque el varón tiene otra genética para su cabello en general. El varón sufre naturalmente de alopecia. Naturalmente es así. Y la mujer que sufre alopecia tiene un problema. Nosotros no. Es más, no tenemos el problema de peinarnos. Y no nos despeinamos, por más que venga un huracán, Katrina o quien venga. Por el contrario, a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo, les dado el cabello. O sea que para la cultura le servía muy bien. Y por otro lado es natural, dice Dios a la mujer le dio la capacidad de tener el cabello largo con total libertad. Y le meten tintura, planchita, permanente como se hacía antes, así todos los ácidos juntos, ácido sulfúrico, muriático y todo, y tiene el pelo así sanito. Y vos te peinás nomás con fijador y se te cae el pelo así. Evidentemente hay una genética diferente, ¿verdad? Notablemente diferente. Bien. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo, mire ahora, viene esta frase, con todo, dice. Si alguno quiere ser contencioso, empezar a decir, no, que el pelo, que esto que sí, que el mantito, ¿qué dice? Nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. O sea, no tenemos la costumbre de pelear si usamos mantos, si nos sometemos a la cultura, si no nos sometemos a la cultura. ¿Qué le está diciendo? La mujer sujeta a su marido, punto. Porque el marido es primero, la mujer viene después. Ahora, tomó la analogía de la cultura de Corinto para enseñar cómo la misma cultura tiene también metida en sí misma esta cuestión natural de que el varón es la autoridad sobre la mujer en Cristo. Es más, algo lindo ahora. En el matrimonio, pues estamos viendo cómo es según Dios, ¿no? Acá pueden haber algunos habeas corpus, ahora van a empezar a volar, o algunos pedidos al juez para que haga un amparo en un matrimonio. Pero escuchen, con Dios no hay amparo que valga. Dios ya emitió y legisló. Sí, y todo el que infringe la ley de Dios y peca contra Dios. Bueno, pero a mí, mi casa, yo me acostumbré, a mí me criaron así. Bien, pero la casa, si querés tu casa, la manera de Dios es según la Biblia, no según lo mejor que nos sale, ¿está? Bien. 1 Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido.
el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer, escuchen esto, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. ¿Qué es potestad? Derecho sobre. ¿Está bien, doctora? Derecho sobre. Sobre el marido. Tiene potestad. Ay, pero esto está feo. Esa es la forma de Dios, ¿sí? Pero escuche ahora. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Entonces, cuando tu mujer te dice, anda a bañarte, es porque es hora de bañarse. Anda a afeitate, porque la mujer tiene potestad sobre el marido, el cuerpo del marido. Anda a arreglate, anda a cambiarte esa remera mugrienta, porque la mujer tiene potestad. No, pero yo soy el macho acá. No. Los machos están en la tele, no en la iglesia de Cristo. ¿Vio? Por eso le dije los amparos. Ahora dice también en la parte, en la relación marital, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente de la oración y volved a juntaros en uno. ¿En qué está hablando? ¿No? Una sola carne, está diciendo, ¿no? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué está diciendo? Bueno, cuidado con eso de no, yo estoy ahora reservado para Dios, guarda con esas piedades medias raras. Hay que tener cuidado, hay que ser de común consentimiento. Diga conmigo, común consentimiento. O sea, hay que ponerse de acuerdo. Los dos tienen que estar de acuerdo, no uno en acuerdo y el otro en desacuerdo. Pues total, el que mando soy yo, o la que mando soy yo. No. Bien. Nadie se siente incómodo, ¿no? Estoy enseñando, ¿está bien? Estoy enseñando a la manera de Dios. No es mi manera, es la de Dios. ¿Sí? Porque dice, bueno. A no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente de la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Bueno, le voy a mostrar cómo en Cantares, que refleja poéticamente la relación entre los esposos, fruto de la pluma de Salomón, inspiración divina, por supuesto. Cantares 2:16 dice, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Cantares 6:3 dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Cantares 7:10, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Evidentemente hay una frase que se repite que habla de la pertenencia a otro, en este caso la tsunamita. La tsunamita, ¿sí? Ella siente y entiende que le pertenece al amado. Que también nosotros, la iglesia de Cristo, le pertenece a Cristo y a nadie más. Así Cristo es de la iglesia y la iglesia de Cristo. Así el esposo es de la esposa y la esposa es del esposo. Se pertenecen, diga conmigo, se perteneces. Nos pertenecemos. Entonces el esposo hay que estar al lado de vos sos mía y la podés estirar para tu lado y no te presto a nadie. Porque sos mía, Dios me la dio y vos sos, por supuesto, de tu esposo. ¿Está bien? Bueno, creo que ya la parte, el alto mando ya está del hogar, de la casa, según Dios, ya está bastante claro, ¿sí? ¿Le gustó la figura que le dio Pablo acerca de la autoridad? ¿Vio cómo sacó el prejuicio del mantillo, de que la cabeza, del gorro, que el no gorro? Era otra cosa la idea. Y los hijos y los padres, porque los hijos también suelen estar en la casa, ¿o no? Bueno,
A los hijos se les dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, lo correcto ¿qué es? Que los hijos o las hijas obedezcan a los papás en el Señor. No, hijo, hija, ya vamos con mamá a robar, así que vos también vení. No, lo llevo al extremo para que usted entienda, ¿sí? Es más, a los hijos le dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, ¿querés que te vaya bien? Honra a tus papás. Pero esto lo dice Dios. Ahora, un papá, ¿cómo le enseña al hijo? Le dice, hijo, hija, tenés que respetar a tus papás. Tenés que obedecer a tus papás. Porque los chicos nacen obedeciendo a los papás. Nacen haciendo lo contrario, lo que se les da la gana. ¿O no? ¿No nacimos todos así, queriendo hacer lo que se nos da la regalada y gadarena gana? Sin embargo, nos enseña la Biblia a que los hijos deben aprender a honrar a su papá y a obedecer a su papá y a su mamá, a los dos. Y esto para que les vaya bien, porque no les va a ir bien sino, o sí les va a ir bien. En Cristo no les va a ir bien. Usted quiere que le vaya bien, respeten a sus padres. No les va a ir bien. Van a terminar como muchos jóvenes, arruinada su vida, arruinada su fe. Van a terminar muy mal si no le hacen caso a sus papás. Y de alguna manera esto también se traslada a la iglesia. Si los miembros de una congregación no se sujetan a sus pastores, a su liderazgo, no les va a ir bien. No les va a ir bien. Bueno, pero ahora hay una sociedad más pluralista, más individualista. Bueno, pero hay una manera, la de Dios. No hay dos maneras, es la de Dios. ¿Y les va a ir bien o no les va a ir bien? No, lo justo, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos como quienes han de dar cuenta. O sea, no hay una opción ahí. Bueno, lo que pasa es que yo soy ahora una persona pensante, tengo un pensamiento crítico. No va eso, ¿sí? Si alguien le dice eso, no, diga, está mal, la Biblia dice otra cosa, hermano, no está bien eso. Y vosotros, padres, ahora dice a los padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, que no los vuelvan locos a los chicos, sacándose los nervios con ellos, descargando su ira con ellos, sus frustraciones, y porque si no pueden con ellos la liga al perro. No es eso así. La Biblia dice que los papás deben ser ejemplos de piedad y disciplina. Digan conmigo, ejemplo de piedad y disciplina. Ya lo dije, que el varón debería ser ejemplo de piedad y disciplina para la mujer. Y ahora, papá y mamá deberían ser ejemplo de disciplina y santidad para los hijos. Deben ser ejemplo. Si no son ejemplo, ¿eso es la manera de Dios? No. ¿Y van a andar bien? No. No puede andar bien. A la larga van a chocar con el mundo y se van a encontrar con familia de colores. Y no les va a ir bien. Y si les va bien en la vida en términos así financieros, a la larga, al final de la pista, nos vemos. Bueno, no nos vemos, yo no voy a estar ahí. El que va a estar ahí es el juez. Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. No solo que es justo, lo correcto, sino que también agrada a Dios, que un hijo obedezca a sus papás. Esto le hace bien a Dios, en el sentido que le alegra a Dios. Y que el hijo debe aprender, y los papás tienen la responsabilidad de enseñarle a los hijos a obedecer a sus superiores, a su maestra, a respetar a sus celadores, respetar a sus padres, respetar a sus mayores, respetar a sus abuelos. ¿Sí? Aunque, como en el caso de mi madre, aunque tenga Alzheimer, debe respetarlo. Aunque Alzheimer tenga, no debe reírse de la abuela porque tiene Alzheimer. Sí, en el sentido, a veces un chiste tonto, no entenderse, pero no debe burlarse o despreciar a un abuelo o una abuela porque es una persona a quien Dios le manda a honrar, y eso tiene la responsabilidad del papá y la mamá de enseñar. Y le dice a los hijos, hijo mío, Proverbios 3:21, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma. ¿Cuál es la vida?
respetar la manera de Dios de llevar una casa. Y gracia a tu cuello, o sea que embellecerá la vida de una persona el hecho de criarse en la iglesia. Nada mejor que un niño que aprende a criarse en la iglesia. Tendrá una corona de gracia, tendrá una virtud extra un niño que se cría en la iglesia en comparación con otro que lo cría al televisor o que lo cría a la calle. No es lo mismo, hermano. Debemos aprender, y hoy los niños deberían estar acá, como muchos, en la iglesia, aprendiendo a ser creyentes. Aprendiendo a ser creyentes. Ellos tienen que aprender. Bueno, pero ellos tienen que decidir. No saben decidir todavía los niños. Es más, hay leyes que están equivocadas que permiten a los niños votar o o les permiten a las niñas abortar. No tienen la capacidad, no es que está mal o está bien, no tienen la capacidad de hacerlo. La ciencia habla de que el ser humano recién madura ya bien cerca de los 25. Hay cosas que no es cuestión de libertad o criar libertad para los niños, criarlos en libertad, hacer una crianza responsable. La crianza responsable es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la crianza que Dios quiere. Otra cosa no va a andar. No traten de inventar, no, bueno, pero yo le hablo de Jesús, de Jesucito, tiene un librito, tiene una Biblia. Hermano, mi abuela también hacía eso, pero no se convirtieron por eso, sino porque Cristo resplandeció en los corazones. Entendamos eso. Lo que transforma es Cristo, y lo que habla no son tus palabras, sino tu estilo de vida habla. Como yo les conté, decía el padre John MacArthur le decía a él, hijo, cuando se equivocó, les trataba de excusar porque había mentido, había hecho una macana, y le trataba de explicar al padre. Y el papá de John MacArthur le dice, hijo, no te puedo escuchar porque tus hechos gritan más fuerte que tus palabras. ¿Entendió? ¿Por qué? Porque nuestros hechos hablan más. No, porque yo soy creyente. Mire, no diga nada y compórtese como creyente, que va a hablar más fuerte que todo lo que usted pueda explicar, las excusas que pueda dar. Así nos enseña Dios, porque es con hechos, no con palabras. Las palabras tenemos que usarlas, pero deben ser hechos los que hablan, ¿sí? Bien. Ahora, en 1 Corintios 7:32, que es otra vez parte de la cultura, y con esto voy a cerrar ya prácticamente la enseñanza, porque hay muchos más detalles que podríamos ahondar sobre la familia a la manera de Dios, o la casa a la manera de Dios, que creo que es la casa que usted quiere, o por lo menos quisiera tenerla así, y aspira a eso y lucha por eso. Bien por usted, pues usted es una persona inteligente. Perfectos no somos, pero debemos aspirar en esa dirección a perfeccionarnos, ¿sí? Y hacer las cosas a la manera de Dios. 7:32 de Corintios. Dice así. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahora, trate de aplicar esto bien. Cuando habla la casada, tiene cuidado de su marido y del mundo, ¿significa que es una mundana? ¿O significa que el cuidado de su familia y de su marido le lleva mucho más tiempo que una mujer soltera que no tiene responsabilidad para con su marido y sus hijos? ¿Lo entiende? Va por ese lado. Entonces, pregúntese usted, hoy, las no casadas o los no casados, ¿quiénes son? Bueno, los que no han formado matrimonio. Bueno, ¿cómo dice que deben vivir?
ser santos en cuerpo como en espíritu. ¿Y qué deben hacer? Agradar al Señor y servir al Señor. Esto no lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, o sea, no como para hacerlo sentir mal, sino para lo que es honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pregunto, porque estamos en el tema de los hijos ahora. Los hijos deben ser solteros, amigos, amigobios, novios. ¿Qué es lo que deberían o pueden ser? Según la ilustración de la iglesia de Cristo, que Dios la ilustra con el matrimonio. Pero ahora, ¿la iglesia de Cristo es novia o esposa de Cristo? Ahora, ¿es novia o esposa? Novia. Está comprometida como José estaba comprometido con María. Pero ¿cuándo será esposa del Cordero? ¿En las bodas de dónde? Del Cordero. ¿Dónde se celebrará las bodas del Cordero? En el cielo. O sea que la iglesia de Cristo es novia. ¿Y cómo debe ser la novia o la prometida del Señor? Santa, sin mancha, sin arruga. Porque el noviazgo, según la Biblia, ¿para qué es? Preparándose en santidad para formar una familia, un matrimonio. ¿Y el amigobianismo qué es? ¿Qué es el amigobianismo? Lo inventé yo la palabra, no sé si existe. ¿Pero qué es? ¿O son amigos o son novios? Bueno, algo intermedio. ¿Y qué se hace en el amigobianismo? ¿Lo que hacen los novios o lo que hacen los solteros o lo que hacen los casados? Estoy presentando el plan de Dios. Bueno, pero en nuestra cultura hay amigobianismo. Bueno, pero ¿es válido por los principios de la Biblia? Pregunto, ¿no es la idea de que una persona soltera se dedique al Señor y puede tener amigos? Sí, no hay ningún problema. La Biblia enseña lo que hacen los amigos. ¿Y qué hacen los amigos? Son amigos en las buenas y en las malas. Pero los amigos no son los que te llevan a pecar, sino los que te llevan a los pies de Cristo. Esos son los amigos en Cristo. Los que te llevan al mundo, a las drogas, al sexo ilícito, al vivir una vida oscura, paralela, o una doble vida, no son tus amigos, son tus enemigos, porque te están tragando al infierno y te dicen, vamos juntos. Es como el que se está ahogando. ¿Qué hace cuando viene a salvarlo el que se está ahogando? Se agarra y trata de agarrar como puede y se van los dos al fondo. Entonces, ¿qué les estoy presentando esto? Este principio. La Biblia presenta que el noviazgo, ¿para qué es entre dos personas? Para prepararse para el matrimonio. Y bueno, pero son muy chicos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo que la cultura dice o hacemos lo que la Biblia dice? Bueno, pero ellos son novios con derechos o amigos con derechos. Ahora también esa está. ¿Qué son los amigos con derechos? O sea que vos podés tener un amigobio y después podés tener otra amigovia y cruzar, te podés tener relaciones con una y con otra porque tenemos derecho a vivir nuestras vidas y tener, bueno, eso es un disparate. Bueno, pero así, ¿dónde está el límite? ¿Quién pone el límite? ¿El papá o Dios? Pregunto, ¿no? Para que usted, no para que yo le imponga una idea, sino para que usted razone. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es la casa, la manera de Dios? ¿Dónde deben estar los chicos? ¿De novio? Si están de novio, ¿para qué están de novio? Bueno, pero ¿y si se gustan, qué hacemos? ¿Le vamos a dar un calmante, una benzodiazepina, lo llevamos al médico para que se le pase?
O le enseñamos, hijo, enamorarse, todos nos enamoramos, pero debemos entender que la idea de Dios, si somos cristianos, tenemos que ser santos. Si vos estás soltero, debes ser santo para servir al Señor. Y así en santidad, con toda pureza, como dice, ¿no? Dice, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. O sea que tanto en público como en privado, debe ser una mujer santa, que todavía es soltera, para servir al Señor. ¿Y cómo se sirve al Señor? En santidad. Bueno, pero ¿y si se pone de novio? Bueno, si se pone de novio es para casarse. Es que tiene 12 años. Bueno, entonces que no se ponga de novio, enseñale a la criatura que no está en condiciones de decidir todavía por una familia, que tiene que, pero está enamorada. Y ya sé, todos nos enamoramos. ¿Quién no se enamoró a los 12? Vamos, mentiroso. A los 13, 14. A los 11, dice. Pero el tema, y si todos nos enamoramos en alguna edad, pero eso no significa que es algo irresistible, algo que, no puedo, tengo que ir con ella o con él, tengo que ir, déjame ir porque moriré. No, hijo, aguante, mijo, aguante hasta que le salgan aunque sea los pelos en la pierna. Aguante aunque les crezca un bigote. ¿Entiende la ironía? Hay un tiempo para todo. En el Señor, ¿no? En el mundo se llama familia de colores. Si usted quiere la familia de colores, vaya. Va a tener de todo y todas las opciones, todos los colores, todo el espectro de gama. Ahí tiene toda la familia que quiera. Y va a encontrar en el mundo evangélico familias y por acá, por allá. Y cada uno vive como quiere y como le parece. Porque a mí el Señor me reveló. Bueno, a mí también el Señor me revela, pero en la palabra. A usted también le revela. Es el misterio de Cristo y la iglesia. Para mí no es ningún misterio, para otros seguirá siendo un misterio porque nunca leyó la Biblia, pero para nosotros que leemos la Biblia no es ningún misterio. Las cosas, la casa a la manera de Dios es de una, así. Y esto lo digo para vuestro provecho, para que ustedes papás, los que tienen hijos chicos, ya vayan preparando a sus hijos para entender que se van a enamorar, que van a querer tener novios, novia, pero que deben entender que una relación de novios debe ser una relación seria. No sé cuántos años va a durar, no está estipulado, no está establecido a partir de qué edad me puedo poner de novio, pero sí está estipulado que el noviazgo es para formar una familia, no para disfrutar de los placeres de los besos y del contacto físico. No es para eso, porque eso lleva a otra cosa y una cosa lleva a la otra. El noviazgo es para formar la familia y después viene el contacto físico. Si no, le va a pasar lo que a muchos jóvenes queman etapas y termina yéndoles mal, como le fue a la mayoría de los jóvenes, a la mayoría, por simplemente seguir sus pasiones. Y también porque sus papás hicieron como el que reprendió a Ana, el sacerdote Elí, que no estorbó a sus hijos. Y Dios hizo caer el juicio sobre Elí y sobre sus hijos. Los mató a los dos porque ni estorbó a sus hijos, que eran un desastre y eran ministros en la casa del Señor. Él, un padre ausente total, y los hijos, una plaga total. Y Dios no se agradó de ellos. Pregúntese, ¿usted piensa que Dios se va a agradar porque la cultura hoy es otra? La cultura de los colores, del vale todo, del amigobianismo, del amigos con besitos, amigos por Instagram. ¿A dónde está el límite de la palabra? Yo quiero que usted lo vea. Usted, papá, mamá, hermano, hermana, véalo usted. Ya no me pregunte a mí. Usted es el responsable. ¿Usted cómo le va a explicar a Dios? Entonces termino con esto. Las bellas palabras, desafiantes palabras de Josué. Verso 24-14, que dice:
Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová, como diciendo, dejá ya lo que heredaste de tu papá, lo que te enseñaron de tu mamá, lo que la cultura te trajo. Olvídate y serví a Dios a la manera de Dios. Ahora, si mal os parece servir a Dios, si no te gusta esta manera, a la manera de Dios, decía Josué, escogeos hoy a quien sirva. Bueno, fíjate qué color vas a escoger para tu hogar, para tu familia, para tus hijos. Fíjate el color que querés escoger. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o sea, si querés vivir de algún color de esos, cuando estuvieron del otro lado del río, o sea, en el mundo, o a los dioses de los amorreos, de otro color, en cuya tierra habitáis, ahora donde estás, la cultura argentina, la cultura latinoamericana, la cultura de las redes. Pero, dijo Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. En mi casa las cosas las vamos a hacer como Dios manda. Y le vamos a poner todo el empeño para que las cosas salgan como Dios manda, porque así le gusta a Dios, porque así manda Dios, y porque después de todo yo quiero hacer lo que Dios quiere que se haga. Y ahí está el fin de la discusión, no se discute más, porque Dios la estableció de una manera y punto. Entonces al hijo le dice, ¿y por qué, pa? Fin de la discusión. Porque lo dice Dios. Oramos. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno. Nos ayudas a ver el peligro y a evitarlo. Nos ayudas a ver el bien delante de nuestros ojos. Tú siempre nos das la posibilidad de escoger a tiempo. También cuando viene la tentación dice que tú provees la salida para que podamos resistir. De ninguna manera nadie puede decir que no tuvo la gracia o la capacidad de resistir la tentación. Pero tú eres Dios y necesitamos tu ayuda. Te necesitamos para criar nuestros hijos, para llevar adelante nuestros matrimonios. Nos vemos limitados como hombres, que nos falta sabiduría, nos falta quizá el ejemplo, Padre, de varones comprometidos. Necesitamos varones que sean santos, que den ejemplo a sus mujeres. Necesitamos mujeres que sean sumisas en Cristo y unidas a sus maridos para criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Necesitamos familias a tu manera. Estamos hartos de un mundo multicolor, Señor, de un mundo lleno de opciones. Ayúdanos, Señor, a ser temerosos, santos, piadosos, humildes, sencillos, pero fundamentalmente obedientes, para que nuestro estilo de vida glorifique tu nombre, nuestro estilo de vida honre tu grande nombre, Señor. Nunca permitas que te deshonremos. No permitas, Señor, que seamos vergüenza en tu reino, sino al contrario, seamos tu gloria. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén.